de acá, tú me dices cómo lo hacemos. Ah, muy bien. Diego ya comenzó a grabar. Entonces, esta primera parte, pues le editas este pedacito, Diego, y vamos a comenzar entonces. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Para quienes no me conocen, aunque tengo tanta gente linda y conocida aquí presente, pues mi nombre es Sami Astrosam, soy astrólogo profesional, soy astrólogo internacional. Mi vida y mi pasión son la astrología. Para quienes hoy estamos hablando de un tema increíble, que es astrología de constelaciones familiares, voy a compartirles mi experiencia. Lo primero, y por ahí debo comenzar, es que yo no soy constelador familiar, tampoco soy terapeuta sistémico. Soy un humilde astrólogo que viene a compartirles mi experiencia desde la astrología y mi experiencia personal a través de la terapia sistémica y la terapia de constelación familiar. Más la terapia de constelación familiar que la terapia sistémica, pero también entender un poquito cómo ese proceso se va extendiendo y complementando. Y eso me da la oportunidad también de honrar a mi maestra, mi querida amiga, hermana de camino, mi querida Mayita Sigala, y también a Marita Escalante acá desde Lima, en el trabajo lindo que como consteladoras hacen. No son las únicas, hay un montón de gente y me excuso con aquellas personas con las que eventualmente no estoy mencionando, ¿sí? También menciona a Pili Manrique en México también, haciendo un trabajo de constelación, y más de uno aquí seguramente presentes sabrán mucho más de constelaciones familiares que yo. También quiero honrar a mi maestra Silvia Mancebo desde España, en gratitud a todos ellos que he mencionado, y en especial a Silvia por el trabajo de terapia sistémica que hicimos, y vamos a dedicar también una charla especial, ¿sí? A un taller especial respecto de astrología y terapia sistémica, en su momento, en su oportunidad. ¿Por qué un taller gratuito? Esa es la pregunta que podrían hacerse algunos, ¿no? Pues porque el conocimiento no es mío. Yo vengo a compartirles y a transmitirles un conocimiento que es de todos, ¿sí? Y que lo que sí va a ser mío va a ser la reflexión frente a ello. Porque creo que la oportunidad de todos está en entender este conocimiento, y luego de integrado, o hecha la integración de este conocimiento, sí puedo ofrecerles mi servicio como astrólogo para llegar a conducirlos a una terapia de constelación familiar. Entonces, hago la claridad. ¿Cómo va a funcionar entonces taller de estructura, la estructura del taller de astrología de constelación familiares? Vamos a ir, tengo una referencia de 12 puntos que la compartí con ustedes, pero vamos a comenzar de una vez, entramos y a la vena. Lo primero es mi experiencia frente a la astrología y frente a el concepto de terapia de constelaciones familiares. Llevo como astrólogo en ejercicio, bueno, en ejercicio de conciencia hace más de 35 años. Vengo en la inquietud de la astrología, la integro. Cuando en algún momento de mi vida, atendido todo a cabalidad y haber podido haber hecho uso de buen retiro en mi vida, me dio por preguntarme, ¿y a qué vine a este mundo si esto está tan fácil? Ahí fue una gran decisión esa pregunta, un acto de valentía que hoy día continúa. Cuando a través de mis guías y maestros, los procesos de mi vida cambiaron a llevarme a una crisis personal y a quedarme sin todo lo que había construido. Eso fue hace unos 15 años, en donde me encontré presente aquí, bueno, me encontré con un proceso primero de personal que tenía que ver con mi separación familiar, o de mi matrimonio, y también frente a mi escenario de negocios, y luego donde un proceso de crisis que terminó encontrándome en Lima
en donde me quedé con las manos en los bolsillos después de haberlo perdido todo. Me rescata mi maestra Lourdes, a quien estuve visitando ayer, y la primera pregunta que hice cuando ella me permitió, y porque estamos en compañía de tu guía, su maestro Sami, los vas a reconocer en su momento. ¿Cuál es tu pregunta? Dije, ¿por qué me han quitado todo? Y me dijeron, no, señor, no le quitamos todo. Aquí se sonreían además los guías. Decían, te quitamos todo lo que tenías para que volvieras a ser. Fue una experiencia muy dolorosa, fue una experiencia muy profunda, fue una experiencia maravillosa que hoy me trae al servicio de la astrología 24 horas, 7 días a la semana. Lo comento porque tengo la propiedad y la potestad de hablar desde la renovación, desde el reformateo, desde permitirme ir al hoyo y salir adelante con mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción. Y lo traigo como una experiencia para que cada uno de ustedes lo entienda como una oportunidad y una posibilidad. Porque el tema de las constelaciones familiares y de la astrología tiene que ver con encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Lo primero que tenemos que revisar con la astrología, ¿sí? Es que tenemos una amorosa referencia, una amorosa herramienta de autoconocimiento y de acompañamiento permanente, que no tenemos que volvernos paranoicos para estar mirando la carta natal cada 8 horas para ver qué está pasando y si puedo atender algunas cuestiones de rutina por cuenta de cómo estén ubicados los astros. Pero que sí tengo una referencia para toma de decisión y también para atender mi proceso personal, sin duda. Y también tengo una referencia de qué está pasando con la humanidad para poderme identificar frente a mi proceso personal y cómo congeniar con él y cómo encontrar en el escenario astrológico, ¿sí? Cómo el universo está cambiando, cómo este planeta está cambiando, cómo la sociedad está cambiando, cuáles son los nuevos paradigmas. Y los nuevos paradigmas nos están diciendo, abra su mente a las nuevas oportunidades. Las oportunidades de la inteligencia artificial, las oportunidades de la física cuántica, las oportunidades de sanar desde otras opciones, la oportunidad de encontrarse con la constelación familiar para poner orden en su familia. Si habláramos de este tema hace 20 años, dirían, no, pues el tipo se rayó. Cuando hablamos en día de constelaciones familiares y de encontrar un orden en nuestro sistema familiar a través de la terapia sistémica, ya estamos hablando de algo que tiene sentido, ¿verdad? Ya estamos hablando de algo que podría ayudarnos a identificarnos y a liberarnos de una cantidad de responsabilidades kármicas y a darnos paz interior. De las cosas que me encanta en mi consulta es cuando termina la consulta, en muchos casos, no en todos, y me dicen, Sam, me siento una paz interior porque yo pensé que lo que estaba sintiendo era mi imaginación o era un concepto de, no sé, que me gustaba esto, esto, otro, pero es que me veo abocado a atender responsabilidades con mi familia, con mi trabajo, con mi sociedad, que a veces siento que no me corresponden y que por alguna razón me tienen amarrado, me tienen atado, me tienen vinculado. Así que tenemos dos herramientas fundamentales para poner orden en nuestro escenario familiar. Y a eso nos vamos a concentrar hoy. Ya habrán oportunidades de hablar de otros escenarios. Pero nuestro escenario de familia, que es el fundamento de la sociedad y el fundamento de nuestro vínculo individual frente a un círculo cercano, está desde este principio. ¿Qué estamos buscando como objetivo de este taller? Pues integrar la astrología y las constelaciones familiares, ¿no? Para hacer un trabajo de autoconocimiento y un trabajo de sanación. ¿Cómo puedo integrar la astrología con sus herramientas y cómo puedo integrar a la terapia de constelaciones familiares para atender la oportunidad de ordenarme al interior de mi familia, de mi proceso familiar y de sanar? Y es lo que vamos a ir entendiendo. Bueno, lo primero que vamos a entender, bueno, no he comentado, por favor, siéntanse en la confianza y en la comodidad de, más que levantar la mano,
escriben en el chat y van llegando inquietudes, por favor enfocadas en el tema que vamos llevando, ¿sí? De otra forma, si sienten que no se ha mencionado el tema de ustedes que quieren atender, lo dejamos para el final, que vamos a tener un espacio también de preguntas y respuestas con muchísimo cariño. Pero volviendo al tema, entonces, arranquemos desde la astrología, que es lo que yo conozco y lo que yo sé. Entonces, lo primero que tenemos es, dice, Catherine dice, ¿esto también tiene que ver con las crisis existenciales? Sí, señora. Las crisis existenciales tienen que ver con no reconocernos en el camino, con sentir que pese a que lo que estamos viviendo está atendido, no es suficiente para poder identificar nuestra verdadera existencia. Por eso se llama crisis existencial. Nosotros venimos a este escenario, y voy a comenzar por ahí, gracias, Catherine, a recordar, ¿sí?, que somos seres de luz en un proceso de evolución espiritual, que como tales seres de luz, parte de una chispa divina, venimos a atender un proceso que tiene que ver con evolucionar para reencontrarnos con esa divinidad. Algunos lo llaman Dios, el papaíto, la fuente, el origen, no importa el nombre que le tengamos. Pero no pensemos que somos algo ajeno a un proceso evolutivo. Y esa es nuestra verdadera responsabilidad como seres de luz en este escenario que la astrología atiende desde dos planos. El plano físico llamado planeta y el plano de tiempo llamado vida. Y que no es la única vida que estamos atendiendo. Bien. Entonces, cuando tomamos nuestra primera bocanada de prana, nuestra primera bocanada de aire, nuestra primera bocanada de energía, abrimos la oportunidad de conectar con un universo. Y este universo nos da la posibilidad de entregarnos unas dinámicas, de atender nuestra experiencia a través de la energía que emanan los planetas ubicados en una serie de posiciones referidas al momento de nuestro nacimiento. Ahí hay un tema muy interesante y es que los planetas en sus dimensiones y en sus dinámicas que tienen velocidades distintas se acomodan exactamente al minuto y segundo en que nacemos. Y nos corresponde esa experiencia referida al sitio en donde nacimos. La referencia de tiempo y espacio, como lo mencioné, es importante. Bueno, no me extiendo en esa parte. ¿Qué ocurre? Nos entregan una serie de energías, de manifestaciones, que se ven reflejadas en un gráfico que conocemos como la carta natal. La carta natal hace parte de un grupo que conocemos como cartas astrales. Carta astral es un término genérico que nos habla de distintos tipos de cartas. Entre esas cartas hay cartas personales, como la carta natal, como por ejemplo la revolución solar o el retorno solar, como por ejemplo cartas relocalizadas, etcétera. Pero hay cartas comparadas también, como por ejemplo la sinastría, que es una carta que compara a dos personas desde sus cartas natales para poder conciliar, enjugar, coordinar, entender las energías mías con las de mi pareja, con las de mis hijos, con las de mis socios, con las de una empresa. Las puedo entender desde ahí. Esto me permite potenciar y desarrollar mejor a través de una estructura ordenada mi desarrollo espiritual o mi desarrollo de evolución. También está otra carta comparada que se conoce como los tránsitos, que me permiten identificar cuáles son las circunstancias por las cuales está pasando mi vida o por las cuales estoy pasando. Mucha gente llega a consulta desde una crisis existencial o una crisis económica o de salud, o viene de un proceso de divorcio, o viene con algunos otros procesos. Y es una maravillosa oportunidad, como lo mencioné en el caso personal, de poder replantear nuestra vida entendiendo cuál es nuestra verdadera dirección, entendiendo hacia dónde va el vehículo y qué compone nuestro vehículo. Volviendo a la carta natal, que yo la presento siempre en la consulta como la oportunidad que tenemos de visualizar una obra de teatro donde aparecen 10 personajes llamados planetas, hablando cada uno de una particularidad de nosotros en un sector de un círculo que conocemos como
las casas astrológicas. Y desde una combinación maravillosa, una correlación maravillosa que nos permite integrar estos personajes todos hablando al tiempo, pues encuentro entonces la oportunidad de entenderme desde las siguientes circunstancias. La primera, puedo identificarme con los 5 planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, como aquella persona que viene de fábrica en un modelo que no ha sido contaminado. Es como si hubiéramos nacido en la mitad de un desierto. Y desde ahí tenemos nuestras cualidades personales, referidas a cómo percibimos nuestro universo, cómo nos conectamos con la familia, con nuestro masculino y femenino, cómo nos vinculamos frente a nuestro conocimiento, entendimiento y sociabilidad, nuestra afectividad y los principios de balance y equilibrio, y nuestra energía y la dinámica que la energía emana y nos conduce a avanzar. Pero aparecen luego 2 planetas sociales que se conocen como Júpiter y Saturno, que nos hablan de nuestras habilidades y de nuestras pruebas. Las habilidades muchas veces tienen que ver con sacar lo mejor de nosotros, o de entender que muchas veces en lo que mejor sabemos hacer, podemos estarnos concentrándonos cómodamente, pero que a veces nos quedamos en esa comodidad, una zona de confort bien manejada. Aparecen las pruebas también. El maestro Saturno nos entrega esta oportunidad de presentar nuestras incapacidades, nuestras inhabilidades como un reto, como una oportunidad de sobreponernos al obstáculo y crecer, adquirir una experiencia que solo se adquiere cuando la atendemos. Es decir, como en la época sana, en donde uno recibía las millas cuando volaba. Ahora se pueden comprar con tarjeta de crédito. Pero cuando uno volaba, adquiría la experiencia por lo volado. ¿Sí? Aquí es igual. Entonces, esos 2 son los que conocemos como planetas sociales y nos permiten vincularnos con una sociedad. Luego aparecen 3 planetas que se llaman generacionales. Estos planetas generacionales nos hablan de la oportunidad que tenemos de conectarnos con cientos de millones de personas, cientos. ¿Sí? En el caso de Urano, con unos 1.200 millones de personas. En el caso de Neptuno, con unos 2.000 y tantos, 1.400 más o menos. En el caso de Plutón, como unos, cuando estamos hablando de 120, por como 2.700 millones de personas. Es una locura. De gente que tiene nuestra misma referencia, que han nacido durante 7, 14 y 21 años con el mismo signo, con la misma referencia de signo que nacimos nosotros, pero que no necesariamente lo aplican igual en sus cartas. Pero de todas maneras estamos conectados con un momento del universo en el cual un grupo enorme se ha comprometido a entender y a atender circunstancias generacionales. La carta natal nos permite además identificar cuál es nuestra fortuna, dónde nos sentimos afortunados. No como dicen acá, mi querido Perú, dónde me gano la tinca o el baloto, como dicen en otros lados. ¿Sí? Sino dónde me siento afortunado, afortunada, realizado. Dónde siento que es mi verdadero sitio en este mundo. Y aparece también otra cosa interesante, y es que podemos identificar el eje nodal que nos permite tomar conciencia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces ahí es, ¿y para qué vine a este mundo? ¿Para qué me trajeron a este planeta? Que es lo que conocemos como nuestro sentido de existir o nuestro sentido de existencia, ¿sí? Que es el tema que mencionaba, si no estoy mal, Catherine, cuando preguntaba que el tema de la crisis existencial. Es que cuando tenemos crisis existencial es que hemos perdido nuestro sentido de existencia o nunca lo hemos reconocido y de pronto se nos aparece diciendo, usted piensa que iba para la derecha, pero es que vienes para ir para la izquierda. Pero ¿cómo? Si yo estaba feliz yendo para la derecha, ya me había realizado los 30 años, ya estaba feliz. ¿Cómo me salen que esto no era? Pues así es, porque si no, no estaríamos aquí en el honor de estar con ustedes compartiendo un entendimiento, una experiencia. Entonces, pues hay que ser adultos y hay que decir, pues sí, nos tocó pues atenderlo nomás, ¿no? A seguirle dando. Bien.
Entonces, pues ahí tenemos la carta natal que nos permite identificar. Vamos a explicar particularmente en la carta cuáles son los escenarios que atienden estas circunstancias. Por eso estamos hablando de astrología, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de las constelaciones familiares, haciendo la salvedad, con mucho respeto, que yo no soy constelador familiar, pero que sí he hecho un trabajo muy bonito con mi maestra Mayita Sigala y que he recomendado a mucha gente con ella, y también con Marita, y también con Pili, porque siento que hay que poner orden a la estructura de familia. Entonces, pues yo les comparto un poquito la historia del maestro Bert Hellinger, ¿sí? Que es finalmente el padre de la constelación, de la terapia de constelaciones familiares, y que además pues también habla del concepto de la terapia sistémica, que es tema de otro momento, pero que podría ser complementario al tema de las constelaciones familiares. Entonces, aquí les comparto lo que tengo en notas. Lo primero que vemos es que Bert Hellinger nació entre el 1925 y el 2019. O sea, no estamos hablando que es una persona por allá del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando que hace 5 años se fue. Entonces es bien actual. Y lo otro que vemos es que fue un terapeuta alemán, filósofo y ex sacerdote católico. Entonces, a través de su experiencia como sacerdote, ¿sí? Empieza a conectarse con una serie de comunidades, ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Él desarrolla el método de constelaciones familiares, ¿no? Que tiene que ver con, y ahí empieza el concepto si es terapia sistémica o no, es una herramienta, según lo entiendo con humildad, es una herramienta aplicada desde la terapia sistémica, ¿sí? Para funcionar en un principio de ordenamiento, ¿no? Y que busca revelar las dinámicas ocultas dentro de las familias y permitir una reconciliación con nuestro linaje. Entonces hay dos principios. El principio de orden, digamos, a la superficie de la relación de familia, que es, digamos, viéndolo, así lo percibo yo, con mis ojos de principio de orden que tengo también por allá desde la arquitectura, y del principio de diseño que tengo allá con Queros, con el centro holístico, del cual es la casa de ustedes. Entonces, se ve como que hay un escenario horizontal, que es el escenario de familia, ¿sí? Pero también hay un escenario profundo de continuidad que tiene que ver con la referencia a nuestro linaje. Entonces, sí tengo aquí un vínculo con papá, mamá, con mis hermanos, eventualmente con mi esposa, mi esposo, mis hijos, depende del escenario que esté atendiendo, depende de la familia, ¿sí? Yo particularmente, perdón, meto la cucharada para complicar más la cosa, hay una familia de origen, donde nací en un escenario familiar, luego hay una familia que elijo construir, que es mi escenario con mi esposa y que desarrollo a través de la extensión de mi ser, a través de la extensión de mi ADN, con mis hijos. Pero también hay una familia, ¿sí? Y ahí es donde meto mi cucharada irresponsablemente, pero con mucho amor, que yo construyo para servir. Si aquí hay más de un terapeuta, pues nosotros construimos familia, ¿sí? La familia hoy son ustedes. Entonces, mi escenario familiar se extiende también, ¿sí? A buscar compartir un principio de orden en este trabajo. Bien, volvamos a Hellinger. Entonces, Hellinger dice aquí que vivió en Sudáfrica, ¿sí? Trabajó con los zulúes, con la tribu zulú, ¿sí? Que tenía una expectativa interesante frente a la cosmovisión sobre sus ancestros, ¿sí? Cómo funcionaba el enfoque del linaje y cómo ellos percibieron la continuidad familiar a través de generaciones enteras. Entonces, él integra sus conceptos de psicoanálisis, la terapia gestal, el análisis transaccional y la fenomenología, ¿sí? Para crear un nuevo método que habla de este trabajo para sanar conflictos profundos a través de la representación de los miembros de la familia en un sistema familiar, construyendo un espacio terapéutico, que es el espacio que vemos reflejado a través de una representación, al mejor estilo de una, perdón la comparación, que espero no suene peyorativa, al estilo de una obra de teatro que me permite identificar
a los representantes de mi familia. Ese es un tema que es bien importante. Ya voy allá con Jessica, dice. Jung dice, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y no leí el resto. Perdón, Jessica. Sí, no sé cómo mirar el resto. Entonces, si la puedes volver a colgar o volverla a dar, buenísimo, dirigirá tu vida. Carl Jung tuvo problemas con Sigmund Freud, siendo su discípulo, porque integró la astrología. Y el otro le dijo, no, maestro, por ahí no es la cosa. Pero pues, afortunadamente nosotros, Jung pudo integrar el psicoanálisis con la astrología. Bien, entonces, aquí hay tres conceptos principales que trae Bert Hellinger en su diseño de constelación familiar. Son tres principios fundamentales. El principio de pertenencia, es decir, todos los miembros de la familia tienen un lugar y deben ser reconocidos. ¿Sí? Yo aquí honrando a mi maestra Silvia y metiendo un poquito las patas en mi concepto. Silvia nos mencionaba que hay dos principios fundamentales del ser humano. El primero, respirar o estar vivos. Más fácil, ¿no? El segundo, ser hijos de alguien. No hay persona en este planeta que no sea hijo de alguien. Entonces, pues ya tenemos necesariamente un vínculo, tenemos necesariamente un linaje, una continuidad, un antecedente y un futuro. De pronto me meto también en el rollo de hablar de pasado, presente y futuro, pero gracias. El inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás. Eso decía Jung, nos faltó. ¿Sí? Que hasta que no hagas consciente tu inconsciente, el inconsciente seguirá manejando tu vida. Claro que eso es una campaña promocional bien interesante en donde Jung pues dice, pues, traigan el inconsciente, yo tengo la forma de acceder al inconsciente, ¿sí? Lo digo bonito, ¿sí? Y está muy bien, ese es el trabajo que se hace desde la terapia familiar, es reconocer los inconscientes que no podemos eventualmente atender en conciencia, a través de este ejercicio en donde nos dicen, esto es lo que siento, ¿sí? Y ahorita hablamos de la descripción de la terapia familiar. Esto es lo que siento, y pues uno dice, pues no lo había caído en cuenta, pero ya que me lo mencionan, pues sí es así, ¿no? No se puede uno esconder. Como tampoco se puede uno esconder de la carta natal. Cuando uno mira desde la astrología la carta natal, es objetivo. No tiene chance de que uno la acomode a lo que le gustaría que fuera, ¿sí? Si yo soy ascendente Leo, pues yo me peino, trato de peinarme bonito para mi consulta y para llegar acá, ¿no? Para foto. Pero pues no me puedo hacer el tonto también cuando me da pataleta. Es parte del ascendente Leo, ¿no? Es decir, mi imagen y etcétera, ¿no? Pero también hay cosas muy bonitas de Leo. Bien. Volvemos al concepto entonces de Hellinger. Primero, el sentido de pertenencia. Todos los miembros de la familia tienen un lugar y deben ser reconocidos. Es decir, a todos nos corresponde un lugar al interior de la familia. Por tomar el ejemplo, digo, todos somos hijos de alguien. Luego dice, hay un principio de orden. Entonces, hay una jerarquía natural en el sistema familiar que debe ser respetada. Si yo soy hijo de alguien, no puedo ser, bueno, puedo ser padre de alguien más, pero si yo soy hijo de alguien, no puedo ser padre de ese alguien. Algo ahí está chueco. ¿Sí? O sea, yo no puedo ser papá de mi papá, no puedo ser mamá de mi mamá, tengo que ser hijo de mi mamá y puedo ser padre o madre de mi hijo. Hay un principio de orden. Y el tercer principio dice el principio de equilibrio. Las relaciones deben mantener un balance entre dar y recibir. Hay un principio de orden. Yo tengo que dar lo que me corresponde y debo recibir lo que me corresponde. ¿Ok? En las constelaciones familiares, a través de esos principios, ¿sí? ¿Cómo se ve una constelación familiar? Los participantes representan a los familiares del consultante. Es decir, yo no tengo que venir con mi mamá, ¿sí? Y mucho menos si ya falleció, a la consulta de la terapia familiar para poder atender mi linaje y para poder atender mi principio de orden de familia. ¿Sí? Porque me preguntan,
Y lo preguntan de verdad con una amorosa ingenuidad, ¿no? ¿Saben? O sea que si yo voy a hacer terapia familiar, tengo que llevar a todos, ¿no? Digo, no, no, no tiene que pagarle la boleta a todos, solo ven tú. Ahora, el resto del grupo representa a todos. Yo elijo a quién quiero que me represente mi mamá, a quién quiero que represente mi papá, a quién quiero que represente mis hermanos, ¿sí? Y esas personas hacen parte del escenario de familia cuando en la representación estamos iniciando la dinámica. Repito que no soy constelador familiar, pero lo que he percibido y lo que he visto cuando hemos hecho un trabajo integral con mi querida maestra Mayita, por ejemplo, con Maya Sigala, es que hemos hecho un trabajo maravilloso donde la persona trae su nombre, lugar, hora y fecha de nacimiento. Y con su carta natal yo puedo identificar cuál es el escenario familiar de esa persona. Simultáneamente con la expectativa que la persona viene a traer o a atender de su proceso personal. La ventaja que tengo yo sobre la persona es que, pues, yo veo hasta detrás de la cortina. Él muchas veces o ella no quiere ver lo que pasa detrás de la cortina. Pero una vez identificada la expectativa del consultante, le complementamos desde la identificación de su carta natal, le dejamos el dato y se inicia el proceso de la terapia para que la persona con sus representantes, a través del ejercicio de la terapeuta familiar, ponga orden a su escenario de familia. Son procesos muy bonitos, muy emotivos, muy sanadores, muy personales. Los grupos son increíbles porque personas que nunca se habían visto en la vida encuentran familiaridad y terminan sirviendo al otro desde su amorosa voluntad. Entonces, pues es un escenario maravilloso para sanar, supremamente objetivo. Ningún beneficio tiene el uno o el otro representar a la madre o al padre del tercero. Así que, pues, eso me parece que tiene un valor muy bonito, ¿sí? Por aquí, Diego, si eres tan amable, me dicen que hay gente que quiere seguir entrando. Gracias a todos por venir. Pues échales un apoyito de pronto, desde, si puedes, desde el grupo. Gracias. Yo no puedo, tengo que estar acá, no puedo bailar y tocar en la orquesta al tiempo, lamentablemente. Bien. Eh, bien. Entonces, pues eso es importante, el concepto, digamos, de la terapia, de cómo funciona. Ahora, pues vamos a seguir aquí en el orden que traigo yo para todos. Seguir con el concepto, ¿no? Entonces, bien, vamos a mirar entonces desde la carta. No traigo el gráfico porque me parece con mucho respeto que si yo les traigo un gráfico de una carta natal y les empiezo a explicar desde la carta natal en el gráfico, me dicen, pero Sammy, no entendemos de eso, pues entonces estoy partiendo de la base que mejor les cuento y quien quiera la gráfica, pues con mucho gusto les paso el dibujito, ¿sí? Pero, ¿qué debemos mirar nosotros desde la carta natal para identificar el escenario familiar? Yo diría que hay básicamente tres escenarios, cuatro. El primero, para mi gusto, ¿sí? Porque voy en el orden del astrólogo, el sol. El sol identifica nuestra identidad familiar, perdón, nuestra identidad personal, nuestro centro del universo. Identifica nuestra estructura, nos reconoce y nos valora. Nos da un principio de orden de saber de que el individuo debe atenderse desde ahí. Tenemos un tema que tengo que aclarar. No siempre por el hecho de nacer con un sol en un signo, somos única y exclusivamente de ese signo. O sea, yo nací a 17 grados y 33 minutos del signo de Géminis, un 8 de junio, pero si yo miro el conjunto de mi carta, cuando yo veo al signo de Géminis, lo identifico como elemento de aire y con lo que se conoce como cualidad, con una dinámica mutable, adaptable. Pero el conjunto de mi carta muestra más planetas en posiciones de signos fijos
y de elemento de fuego. Entonces, el conjunto de mi carta es Leo. Así a mí me preguntan, ¿qué signo es usted? Pues como astrólogo responsable debo decir, mi sol está en Géminis porque nací el 8 de junio, pero yo soy de signo Leo. Ya, pues a mí se rayó, pues esa es la verdad. Entonces, cuando yo voy a un horóscopo serio, ¿sí? No quiero mencionar pastines de los que va uno y los compra en el supermercado. Como tampoco las revistas de farándula y etcétera, de moda. A uno un horóscopo, una publicación seria, y pues a mí mira Géminis y mira Leo. Y es lo que le invito a ustedes también a revisar. Sammy tiene otra carta que es tema de un día de otro café. Yo tengo 2 cartas natales a falta de una, porque los maestros me dieron una segunda cuando me dieron a Sammy Astrozam. Me dieron ese nombre Cachi, o encontrar un superhéroe que me rescató del hoyo. Pero dejémoslo del tamaño en donde Sammy es Leo y tiene su sol en Géminis. Así como tal, entonces el sol nos representa la figura paterna desde la esencia, desde el principio de la fuerza masculina, desde el principio del yang, desde el principio de la energía, una energía cálida, ¿sí? El sol se asocia como regente, como el dueño de la membresía del signo de Leo, una energía cálida, una energía fija, una energía potente. Luego aparece el segundo de los que vamos a mencionar aquí, es la luna. Si el sol representa lo masculino, la luna representa lo femenino. Si el sol representa el yang o la energía en movimiento, la luna representa el yin, que es una energía más fría, que es una energía más introspectiva, una energía más amorosa, más emocional. Y viene esta segunda reflexión. Para aquellos que todavía tienen problemas de género, pues les comento que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina en nosotros. Que cuando buscamos, por ejemplo, una relación de pareja, parte del complemento que buscamos atender tiene que ver con la oportunidad de encontrar un escenario en donde manifestar nuestra energía masculina o femenina o donde complementarla. Y que como tal, pues aparecen entonces escenarios bonitos, por ejemplo, en una relación de pareja o de socios o en actividades que permitan este tipo de manifestaciones. Entonces, abrir la cabeza a este tipo de cosas. La luna se mueve de lo siguiente. La luna como tal maneja, comencemos por ahí, el linaje materno, maneja la feminidad, maneja adicionalmente todos los procesos asociados con el linaje, con el linaje, digo yo, con la maternidad. Entonces, maneja los ciclos menstruales, maneja los periodos de ovulación, maneja la concepción, maneja el embarazo, la gestación, y también pues maneja el parto, acompañamiento, ¿no? La mamá gallina que hay en nosotros, ¿no? El vínculo que hay con la madre, que además como regente, la luna como regente, como dueña de la membresía del signo de Cáncer, nos habla de ese espíritu maternal, ese espíritu que nutre, ese espíritu que tiene que ver con protegernos, refugiarnos, entendernos, ¿sí? La madre tiene ese escenario bonito de permitirnos entregar desde nuestras emociones, ¿sí? Una madre dice, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo proteger? ¿Cómo te puedo asistir? ¿Sí? Es el escenario bonito de la luna. También nos habla de la cotidianidad en astrología. Nos habla de nuestra rutina desde esta 3D. ¿Cómo identificamos nuestra rutina? Ahora de pronto me traigo la carta de mi avatar de Pedrito, de Pedro Rojas, y les comparto a ustedes un poco la identificación de todo esto, lo que estamos hablando en términos más prácticos. Con mucho gusto lo vamos a buscar así. Bien. Entonces, la luna tiene esta condición y también tiene que ver con la relación de la energía ancestral.
Pero ahí yo tengo que otra vez meter amorosamente y responsablemente la cucharada. Resulta que tenemos un linaje paterno y tenemos un linaje materno. Ambos hay que honrar, hay que integrar y hay que entenderlos y atenderlos. No se desconoce. Cuando hay un proceso, por ejemplo, de ausencia de padre, buscamos, o cuando hay una dinámica particular de un padre que luego se ausenta, por ejemplo, puede haber una circunstancia en donde la persona, vamos a suponer una mujer, busca emular, busca encontrar algo similar en la presencia de su relación de pareja, por ejemplo. Porque si eventualmente con la ausencia del padre algunos procesos quedaron desatendidos, pues hay que continuar con el examen con los recursos que vienen y los recursos se eligen en el vínculo de pareja. No lo mencioné, me parece también que es prudente hacerlo, que cuando llegamos a este mundo, nosotros ya venimos de un contrato previo firmado. Tenemos un contrato álmico firmado. No es que mi papá me abandonó porque se le dio la gana y quiso hacernos sufrir, ¿no? Él sí le dio por morirse repentinamente cuando yo estaba adolescente, pues es que su contrato llegaba hasta ahí, ¿sí? Como veía yo hace un poco en una consulta, pues el contrato con su padre llegaba hasta ahí porque él necesitaba atender el reconocimiento de su energía masculina desde su propio ser. Ya no podía estar pendiente que su papá le aceptara o le definiera todo o le aprobara todo. Ya tenía que crecer y pues su papá le dijo, pues hasta aquí voy, ahora toma la posta y atiéndete y representa lo que corresponde. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario para que esto no se nos vuelva cátedras magistrales que son un poco aburridas. ¿Algún comentario que tengan por ahí, mis queridos? Bueno, pues ahí queda la oportunidad igual de que lo hagan. Bien. Luego vamos a identificar a Saturno, porque Saturno nos habla de los ancestros, nos habla de la parte vieja de nuestro linaje. Hay un tema muy interesante también con el linaje. Pues Saturno nos presenta las dificultades, las inhibiciones. Tú eres negado para las matemáticas, podría decir Saturno. Y resulta que el chico, en vez de ir a jugar fútbol, ese chico lo conozco, en vez de ir a jugar fútbol, decide hacer la tarea de matemática y presentársela al maestro los días siguientes. Y el maestro me dice, para hablar claro, me dice, sí, la tarea está bien resuelta, pero la tarea no era para mí, era para ti. Y desde ahí encontré el principio de orden en las matemáticas. Y entendí que era una experiencia que me podía servir. Muchas veces Saturno nos pone pruebas que creemos no poder superar. Muchas veces creemos que con Saturno las pruebas son para sostenerlas, como el que tiene la capacidad de cargar un baúl y cada vez más pesado, como si fuera un tema de responsabilidades a la espalda, cuando la realidad es que tengo la primera responsabilidad conmigo, con atender un proceso que tiene que ver con hacer más con menos, con reconocerme desde la austeridad, con reconocerme desde mi propia experiencia y con ser responsable conmigo por encima de que ser responsable con el resto. Pero como estamos hablando de ancestros, pues entonces aparece también el tema en donde el linaje familiar, hablo aquí un poquito de terapia sistémica y ya lo veremos con Basta Silvia cuando llegamos a su consulta, a su exposición. El linaje familiar va a padres, de padres va, es decir, dos padres, es el linaje familiar normal, ¿no? Dos padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y de ahí para atrás. Cada uno de ellos trajo su rollo. Hace 200 años no había terapia de constelación familiar. Estamos viendo pues que Bert Hellinger pues muere en el 2019, ¿no? Y creo que nació en 1925. Vamos a partir de la base que en 1925 para atrás no había terapia familiar. Luego los tatarabuelos no hicieron terapia de constelación familiar. Entonces, dejaron su legado en la mejor forma posible. ¿Cómo se referían? Pues
a ver, la forma como se atiende una relación de pareja es como mi papá y mi mamá lo hacían. No conozco otra, no voy a la universidad a estudiar cómo manejo mi relación de pareja. También de la misma forma, ellos dejan la oportunidad, no la reconocen, no toman conciencia, pero tampoco tienen la oportunidad de atender su proceso de terapia familiar. Y luego, pues, como tenemos una extensión de nosotros, nuestros hijos, porque pues metamos de una la cucharada, nuestro ADN no solamente se limita al cuerpo físico. Yo seguro salí con los ojos de mi mamá y con la boquita de mi papá, pero resulta que también en ese ADN venía todo mi cuerpo emocional, mental, astral, etérico y hasta 22 capas. Entonces, yo traigo todo el comportamiento y todo el escenario actitudinal, social, emocional, cúmulo de emociones, paranoias, miedos, frustraciones, karma proveniente de mi linaje. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando hacer acá? Atender un principio de orden para que mis hijos no tengan que volver a hacer el curso. O sea, eso es como mínimo, ¿sí? Yo lo hago también por ese lado. Traigo mi caso personal, perdón, para compartirlo como buen ejemplo. Y es que yo vengo de un proceso de adopción. A mí me entregan mis padres biológicos, no, mi madre biológica me entrega al momento de nacimiento a mis padres adoptivos. Entonces yo tengo dos parejas de padres, unos padres biológicos cuya función o cuyo compromiso en el acto, en el contrato que teníamos, contrato álmico, era engendrarme y traerme aquí a esta dimensión. Y un par de padres adoptivos cuya función tenía que ver con hacer el mejor esfuerzo para criar a este joven y que saliera lo mejor que ellos podían haber hecho. Entonces resulta, hay muchos casos así, donde si yo no conozco a mi padre biológico, lo veo reflejado en mí. Entonces tengo que observarme y ver cómo me comporto. Esto no coincide con mis padres adoptivos, ¿sí? Yo no recuerdo a mi papá siendo pataletero. Yo de vez en cuando saco mi pataleta. Entonces, de pronto eso vino de mis padres biológicos, ¿sí? Como de pronto mi fobia al agua. Yo no tengo fobia al agua, me encanta el agua, pero lo traigo como un ejemplo, ¿no? O como, por ejemplo, traigo lealtades. Ese es un tema también con Saturno. Partimos del concepto de que la responsabilidad de nosotros tiene que ver con ser leales con nuestro linaje. Entonces, traigo un ejemplo sencillo. Tengo la oportunidad de ser multimillonario, porque haciendo estos talleres, cobrando 0 pesos, 0 soles y 0 dólares, me lleno de plata. Entonces, resulta que desde acá, perdón, el ejemplo, un poquito de sarcasmo, hay que ponerle también al tema. Entonces, resulta que me vuelvo multimillonario, pero resulta que mi madre la pasó mal, vivió en una pobreza, la pasó mal, ¿sí? Su relación de pareja no fue la adecuada. Eh, Mi padre, al ver la oportunidad de tener un hijo, prefirió no atender esa responsabilidad. Deja a mi madre en la responsabilidad de gestar o no. Ella decide hacerlo y decide entregar en adopción. Entonces yo tengo una lealtad con mi mamá, ¿no? O sea, lo mínimo que ocurrió es darle las gracias por no haber tomado la posibilidad de echarme al tacho de la basura, ¿sí? Y de traerme a este plano. Entonces, en ese acto de lealtad, si a ella le fue mal en esta vida y vivió en la pobreza, pues yo con qué cara voy a ser rico. Y empiezan las lealtades que no corresponden. Y yo debo empezar a entender que mi proceso es mío y el proceso de mi madre es de ella. En este ejercicio, estoy yendo un poquito a terapia sistémica. En este ejercicio, yo puedo entender que yo estoy en lo mío y ella está en lo suyo. Y la honro.
Pero cuando traigo el concepto a constelación familiar y miro un padre que fue regañón, un padre que abandonó, o una madre que fue demasiado mamá gallina, me pongo en orden con ella, le agradezco. Le agradezco a mi padre por regañarme, porque esa era su estrategia para criarme. Y le agradezco a mi madre por haber sido sobreprotectora, porque era su estrategia para criarme y sobreprotegerme, para evitarme mortificaciones en mi crecimiento. Pero les digo, muchas gracias, ya. Ahora ustedes en lo suyo y yo en lo mío. Y ahí empiezo yo a identificar el Saturno también en todo este tema de genealogía. ¿Bien? Como les mencionaba, espero que todos, yo no vendo cartas, hago mi servicio, pero espero que todos tengan carta natal. Si no la tienen, por favor, yo con mucho gusto les consigo, siguiendo la tradición de lo gratuito, les consigo una aplicación que les saca la carta natal gratis. Quien quiera venir a consulta, ya vale un poquito. Pero es importante que cada uno de ustedes tenga una referencia frente a su gráfico. Ahora que estamos hablando, la carta natal tiene unos componentes que son básicamente los siguientes: los planetas y los signos que cada uno de ustedes conocen, creo, entienden que conocen. Y hay un escenario que sería como el piso de la obra de teatro, dividido en 12 sectores que se conocen como las casas astrológicas. Esas casas astrológicas tienen un escenario para atender una particularidad de nuestra vida. La casa 4 nos habla de nuestro origen. Entonces, en la casa 4 miramos no solo la familia que nos engendró y que nos trajo a este mundo, sino también cuál es mi referencia con esa familia. Si yo veo en mi carta que en el escenario familiar voy a ser honrado, si eventualmente veo en mi carta que en el escenario voy a ser señalado, o que la familia va a tomar la decisión por mí de cómo mi vida se desarrolla. Vemos muchas veces, porque en este escenario de oposición casa 4, casa 10, que es la casa de profesiones, que la familia decide por mí qué es lo que tengo que estudiar, ¿sí? Yo quería ser chef, pero me dice papá, chef, ¿cómo se le ocurre? Eso es para la señora que atiende la cocina, ¿no? Usted tiene que ser administrador, porque usted tiene que ganarse la vida en algo que le pague bien y que pueda organizar la casa y pueda ordenar la plata para poder obtener los recursos para trabajar con su familia, para poderlos organizar. Con mucho respeto con las señoras de la familia, con las señoras que atienden el escenario de cocina, que además nos honran que la cocina es alquímica. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en este escenario, resulta que la gente termina estudiando, ¿no? Porque estudió, es que yo veo en su carta que usted nació para hacer un trabajo bonito de servicio terapéutico. ¿Por qué terminó de contador público? Sin que eso sea malo, por favor. ¿Sí? Dice, no, pues es que mi papá me dijo que era lo mejor para mí, porque seguro como contador conseguía, pero ¿qué tal yo de chamán? ¿A dónde voy a pedir un puesto? Entonces, pues, por esa razón terminan, ¿sí? No es mi caso, terminan. El caso mío es más sencillo todavía, y es que entro en crisis, entonces termino en la astrología, más complejo. Pero bueno, en fin. Pero igual la arquitectura también complemento, perdón. Mucho ego en el día de hoy. Bien, entonces, la carta de la casa 4 no solo nos habla de la familia, también nos habla del origen. Es decir, sí, aquí dice Denise y una parte de Tauro, pero no leí la primera parte, Denisita, puedes repetir. Y una parte de Tauro. Entonces, ¿qué ocurre? En la casa 4 no solo veo la familia, veo también porque traigo un origen anglosajón si nací en los Estados Unidos. Sí. ¿Qué significa si mi casa 4 coincide con Aries y una partecita en Tauro? Pues significa, mi querida, pero no vamos a entrar en interpretaciones particulares, ¿verdad? No sería justo con el resto del grupo, ¿sí? Pero significa que vienes a atender un tema de individualidad con respecto a la familia, y que adicionalmente tienes una responsabilidad de también atender un tema asociado con los recursos. Tus recursos personales son los que tu familia ofrece para ti. Pero ya tendríamos que entrar en la particularidad. Tratemos de hacer preguntas que nos conciernan al grupo, por favor. Con todo cariño, Denisita.
¿sí? No tenía por qué saber ella que le iba a decir esto, pero tratemos de hacer un trabajo aquí bonito, ¿sí? Era algo general. No, el comienzo de la casa 4 nos identifica cuál es nuestro escenario familiar, ¿sí? También es cuál es nuestro origen. Es decir, ¿por qué nací en Perú y por qué no nací en Estados Unidos, de donde venía mi familia? ¿Por qué nací en un escenario latino? ¿Por qué mi escenario tiene que ver, por ejemplo, con una referencia cultural X? Por ejemplo, ¿por qué pertenezco a la comunidad judía? ¿Por qué pertenezco a la comunidad japonesa? ¿O por qué pertenezco a la comunidad irlandesa? Por traerlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, hay un origen también. Y también hay un concepto de familia que se describe como escenario para esa persona. Una familia comprometida, una familia señaladora, una familia que ayuda en la dinámica, una familia que rechaza, ¿sí? También podemos identificar desde la carta natal, atendiendo cuál es el planeta que rige el inicio de la casa 4. Podemos identificar el concepto de madre y también el planeta que se encuentra, llamémoslo domiciliado, se dice, es decir, que se encuentra metido en la casa 4. ¿Cuál es el concepto de padre? Pero yo también debo confesarles que ahí me pierdo. ¿Por qué? Porque hay otro cuento aquí interesante. Y es que muchas veces mi mamá hace de papá y mi papá hace de mamá. Entonces, pues yo tengo que preguntar con humildad. Digo, yo percibo a tu mamá de esta forma y percibo a tu papá de esta otra, pero pues, ¿es así o no? Me dice, no, es al revés, a mí te equivocaste. Digo, no, no me equivoqué, percibí la energía de cada progenitor, pero pues ellos eventualmente atendieron lo que no correspondía. Pero nos dice aquí Iván, ¿sabe alguna diferencia? Por favor, Iván, otra vez. Perdón. Tengo que aprender a leer rápido. Sí, a ver si la pones de vuelta. ¿Sí? Mientras tanto, ahorita vemos lo de Iván. Bien, entonces, los progenitores, pues, gracias. Hay una diferencia entre el signo o el planeta que esté en la casa 4, ¿bajo qué parámetro? No entiendo muy bien la pregunta. Una diferencia entre el signo y el planeta, ¿bajo qué parámetro? El signo nos identifica el escenario que la familia nos ofrece. Los planetas nos permiten identificar a los representantes de ese clan. Yo puedo identificar también el escenario de familia en la casa 4, puedo identificar el escenario de hermanos en la casa 3, por ejemplo, y el escenario de hijos en la casa 5. Todos son familia, ¿verdad? Pero el origen solo lo identifico en la casa 4. Mi padre y mi madre, que son el origen de lo que yo soy, pues finalmente se juntaron para tenerme, pues están en la casa 4. Mis hermanos no tienen que ver con el rollo, ¿no? Simplemente coincidimos en la misma familia. O sea, nacimos en el mismo barco. Bien. Y mis hijos tampoco tienen que ver, porque yo elijo en un contrato ármico que ya estaba previamente establecido y yo creo que yo elijo, pues, ¿dónde vienen mis hijos? ¿Bien? ¿O de dónde vienen? Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Estamos extendiéndonos, pero no importa, está bonito, creo. Vamos a echarnos todavía un ratito. Bien. Luego entonces aparece, acuérdense que son 3 casas fundamentales, por favor, ¿sí? Perdón, me extendí. En la casa 4, la casa 8 y la casa 12, lo que atienden el concepto de el trabajo de constelación familiar. La casa 8 nos habla de los secretos heredados. La casa 8 nos habla del escenario, además es la casa de Escorpión, ¿sí? Así como la casa 4 habla del signo de Cáncer, la casa fija. Aquí en la casa 8, que habla de Escorpión, nos habla de todo lo que podemos lograr desde la nada. Entonces, son escenarios de reformateo, de replanteo, ¿sí? Le tienen mala vibra a la casa 8 porque dicen que es el escenario de la muerte, lo cual en cierta forma es cierto, ¿sí? Pero es que morir no solamente habla de un sentido biológico, de terminar con una existencia física. Morir muchas veces es decir, voy a cambiar perdón, forma de ver mi vida. Cambio el chip.
Entonces, eso no es morir un poco. O sea, si yo fui arquitecto y me iba súper bien y estaba feliz en una sociedad divinamente, en donde el concepto social de atender el lonche y atender la comida y los escenarios sociales, ¿no? Pues eran la máxima experiencia. Y decido irme a Queros a vivir una experiencia en la mitad del campo para atender un proceso de transformación personal y atender a la gente y acompañarle a su proceso personal. Pues el tipo se chifló, ¿sí? Pero dio un concepto de 180 grados a su vida para encontrar sentido a su existencia. Entonces, eso lo hace un escenario de casa 8. En el caso de nosotros, la casa 8 representa también el nacer desde lo más pequeñito. Cuando estamos hablando de Escorpión, estamos hablando de Plutón, que es su regente, habla de los átomos, habla de los genes. Ahora que está de moda todos estos programas genéticos que me permiten identificar cuál es mi genealogía, de dónde vengo ancestralmente, pues ¿qué es lo que miran? Los cromosomas, miran la genética, el átomo, el quantum, si queremos llegar hasta allá, ya metemos la física cuántica, me permite identificar cómo estoy compuesto. Entonces, este escenario de la casa 8 es el escenario que me permite identificar cómo estoy compuesto. También el escenario que me permite identificar cómo puedo llegar al fondo del pozo y reconstruirme. ¿A qué vengo yo a atender? ¿Dónde están mis miedos, mis fobias? ¿Sí? ¿Dónde está el coco? O el cuco, creo que dicen aquí en Perú. Bien. Y la casa 12 nos habla de los patrones invisibles. ¿Qué está pasando, mi querida Anita? Así calladita, para no hacer ruido. Bien. Los patrones invisibles. Ah, también a mi querida Luz también la saludo desde aquí, ya que estoy saludando a la familia, saludamos a todos. Bien. Entonces, la casa 12 y los patrones invisibles nos hablan del inconsciente. Nos habla de la oportunidad de mirar en el escenario de la obra de teatro qué hay detrás de la cortina. ¿Qué es lo que no puedo manejar? ¿Qué es lo que no puedo controlar? ¿Qué es lo que me da miedito? ¿Dónde tengo incertidumbre? ¿Cómo me conecto con la magia? Clarita finalmente se logró conectar. Bienvenida. Muy bien. ¿Cómo encuentro que hay oportunidad de entregarme a un escenario que flota, que no tengo posibilidad de controlar, que se esfuma? Es como la sensación de cuando se mete uno en la mitad del agua, por eso es que el escenario es pisciano, el de la casa 12, en donde no tengo, me meto en el océano, en donde no sé dónde está el fondo del océano y no sé dónde está la superficie. Estoy flotando nomás, a merced de mis sensaciones, no de mis sentidos. ¿Ok? No sé dónde está el piso, no sé dónde está el techo. Pero siento que estoy bien o siento que hay algo que hay que acomodar. ¿Sabe qué significa? Que cada casa tiene un planeta regente. No es cada casa la que tiene un planeta regente. Es el signo el que tiene un planeta regente. Para aclarar ya, Denisita. Es decir, hay 12 signos zodiacales, ¿no? Todos los conocemos, ¿no? De Aries a Piscis. O los tengo que aquí recitar. De Aries a Piscis hay 12 signos zodiacales. Cada signo zodiacal tiene un dueño de esa membresía. ¿Ok? Cada casa tiene un signo asociado, quise decir, ok, sí. Entonces, esos signos zodiacales, siendo 12 en una rueda, pues tienen que acomodarse digamos, en la lotería de la vida, se acomodan con referencia a 12 casas, ¿verdad? Que 12 casas son 12 sectores. De la casa 1 a la casa 12, pues se reparten 12 partes la rueda. Y cuando nacemos, por la hora de nuestro nacimiento, se ubica un escenario inicial en la casa 1 con un signo X y en correspondencia al cinturón zodiacal se redistribuye en las otras 12 casas, o las otras 11 casas restantes, ¿sí? Entonces, a mí me tocó por X o Y motivo que, vamos a suponer, que mi casa
4 comienza con el signo de Acuario. Entonces, el signo de Acuario nos habla de convivir en comunidad, pero la casa 4 habla de familia. Capaz que mi familia es mi comunidad. Entonces, pues yo no contento con tener una familia de origen y no contento con elegir una familia para traer a mis hijos. Entiendo que tengo que construir una familia en comunidad como este loco astrólogo para poder compartir con ustedes un conocimiento. Entonces, para mí el concepto de familia tiene 3 niveles. Si yo tuviera, por ejemplo, el escenario de casa 4 iniciando desde Acuario, ¿sí? En fin, es algo como por ese lado, ¿no? Volviendo entonces, estaba en la casa 12. Con mucho gusto, Denisita, gracias por preguntar. Entonces, el escenario de la casa 12 nos habla de ese inconsciente. ¿Para qué me sirve el inconsciente? Para reconocer que no soy único y exclusivo de un escenario, perdón, lo absurdo de la descripción, del significado. No soy único y exclusivo de un escenario consciente. Es decir, no tengo necesariamente control sobre mi propia vida. Muchas veces no tengo conciencia de mi propia vida. Pero también es un escenario que me permite conectar con la entrega, conectar con vibraciones y frecuencias más altas, con escenarios más espirituales, con escenarios más artísticos, más creativos, ¿sí? Con una religión bien llevada, ¿sí? No hablo de clubes religiosos, con una religión que me conecte con la fuente y que me permita ser humano. Es que ser humano es un privilegio, no es un estado. Bien, gracias a los días por esa, estuvo bonita esa frase. Bien. Entonces, hay patrones invisibles que debo integrar en mi inconsciente con la espiritualidad. Así es, Clarita, bienvenida. Con la espiritualidad, con lo que se desprende de nuestra materia, que podría conectarse con espíritu, o sea, con una vibración más alta, una frecuencia más alta. Bien. Esos son los escenarios que tengo que revisar para saber en qué escenario de familia me han traído y qué oportunidades tengo de conectarme con otros escenarios, porque son familias desde 3 niveles distintos. La que me originó, la que me construyó y la que eventualmente puedo extender desde conceptos más elevados. Bien. Luego viene otro tema que es complementario, ¿no? Y es mirar en mi carta qué planetas tengo retrógrados. Todo esto lo estamos hablando a nivel de astrología de constelaciones familiares, ¿verdad? Del orden familiar. Entonces, hay planetas que cuando nacimos estaban retrogradando. Primero, entender el concepto de retrogradación. No existe planeta que eche reversa. Quitémonos ya de ahí el concepto. ¿Ok? Ninguno echa reversa. Lo que ocurre es que la órbita, ¿sí? Esa es otra que suena un poco tonto, pero tengo que mencionar, ¿sí? La Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Por si acaso. Pero desde nuestra perspectiva, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Muchísimo, en mucha época era geocéntrico el concepto. Hoy en día entendemos que es heliocéntrico el concepto y bueno, y hay otras teorías que ahorita no vienen al caso. Pero en su momento, como veíamos que el Sol daba vueltas, pues el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, el cuento es que si la Tierra gira alrededor del Sol, la órbita no es redonda, no es circular, es elíptica. Entonces ocurre por eso que cuando están dando la vuelta, en algún momento los planetas parecieran como si pararan y se devolvieran, ¿sí? Porque algo les quedó, es como cuando me devuelvo por las llaves, ¿no? O qué era lo que estaba diciendo, que me sacaron con la pregunta, ¿qué era lo que decía? Me devuelvo y digo, ya sé qué era, y después sigo avanzando. Entonces el concepto de retrogradación tiene que ver con un concepto de revisión, ¿ok? Cuando yo miro y aplico, porque lo puedo aplicar en distintos conceptos, ¿no? Puedo revisar cómo mi parte profesional tiene un aspecto de revisión, o revisar también cómo mi aspecto de relación de pareja tiene una condición de revisión, ¿no? Si yo tengo un planeta, siempre hablamos del pobrecito, digo yo,
Mercurio retrógrado, donde todo el mundo dice, uy, no, es que con Mercurio retrógrado no puedo salir a la calle porque qué tal que me caiga encima. No, pues es momento de revisar, ¿sí? ¿Qué fue lo que dejé pendiente, ¿no? En conceptos como qué, como mi forma de entender la vida, como mi forma de comunicarme, como mi forma de avanzar en mi sociabilidad, como mi forma de avanzar en lo básico. Entonces, Mercurio se devuelve para que revisemos los procesos, ¿no? Y nosotros en paranoia nos escondemos, ¿sí? Esperando a que se vuelva directo, ¿no? Para seguir la vida, para seguir la rutina de la 3D. No, pues es el momento de revisar por qué estoy haciendo y pensando así y comunicándome así y por qué razón estoy entendiendo un proceso X así. Entonces, en temas particulares, los planetas que están retrogradando en nuestra carta son planetas que nos permiten revisar nuestro proceso y en este caso aplicarlo al tema asociado con la familia. ¿Ok? ¿Qué puedo mirar ahí? Puedo identificar memorias del pasado. Puedo suponer, por ejemplo, que si tengo un Venus retrógrado, pues tengo que revisar el arte de amar. Primero, de amarme. Y segundo, de amar una pareja. ¿Cómo se representa en la carta? ¿Cómo los identifico? Ah, sí, aparece una R con una X, ¿no? Aparece la R y un palito hacia abajo que dice RX, ¿sí? O me llamas y yo te los identifico, pues ya te cobro la consulta. No, es molestando de mi sitio. RX, dice ahí. Así los identificas. Todos los que dicen RX están retrógrados, sí, por eso dicen RX, porque están retrógrados, ¿sí? Y aquí aparece otra, dice, justo estoy viendo la carta que tú me hiciste, aquí la tengo al lado. Muy bien, Denise. Ya saben que si necesitan el dato de este astrólogo, llaman a Denise y Denise les pasa el dato. Bien, sigo. Entonces, vimos que podemos atender las memorias del pasado. Bien, ahora, aquí dice que vamos a un ejemplo, el mejor, dice. No, pues ya tengo Community Manager acá. Bien, entonces, viene ejemplo práctico, análisis de una carta natal y una constelación. Bueno, vamos a mirar, tengo que mirar cómo comparto desde acá. Tengo que compartirles, perdón, necesariamente mi pantalla, ¿no? Voy a buscar aquí a Pedrito Rojas, voy a compartirle la pantalla, a ver cómo le puedo hacer a esto, perdón. Como yo no lo sé, pues lo tengo que hacer desde lo que conozco. Entonces, ahí les comparto toda la pantalla. Y sí, y voy a hacer, aquí tengo a mi lado, me imagino que están viendo a Pedro Rojas, ¿no? Aquí la carta al lado, ¿ok? Esto es una carta natal, ¿sí? Entonces, pues yo traigo un análisis muy rápido, no me voy a desgastar aquí en consulta astrológica con Pedro, pero para que lo entendamos. Lo primero que percibo de Pedro, voy a cambiar el color, a ver si le puedo cambiar a esto, le puedo editar y le voy a poner un lapicito. Vamos a permitir un momentito que se ponga el lápiz acá. Un segundo mientras que termine de cargar. Disculpen la demora. Esperemos que no demore en cargar. Si no me tengo que arrepentir de hacerlo. Bien, pero ahí vamos. Sí. ¿Puedes poner maximizar la pantalla para que sea más grande la carta, porfa? No sé si pueda, pero voy a tratar. Vamos a ver cómo le hacemos. Gracias. El cuadrito. Ok, vamos a mirar cómo le hacemos al zoom. Necesito mucho gusto. Bueno, se supone que esto debería soltar, pero no está soltando. Entonces voy a buscar aquí, voy a buscar a ver si tengo una carta que no sea la de Pedro. Cualquiera, permítanme un segundito, disculpen. De pronto una carta, voy a buscar, a ver buscar si la puedo abrir desde otra persona. Vamos a buscar aquí, otra la de Pedro. Acá está. ¿Sí? Bien. Yo quería ponerle punta al lápiz, pero la veo un poco difícil. Entonces, pues simplemente lo que voy a hacer es que la voy a ampliar así como Denise me pide. Vamos a ver si con esto yo la puedo bajar. Sí, muy bien. Entonces, lo primero que voy a mirar en la carta de Pedro. ¿Ahí estamos viendo bien? Denise, ¿estamos viendo bien? Sammy, dale al cuadrado para maximizarlo. Este cuadrado así. Ahí. Gracias, Diego. Eso, muy bien. Bueno,
Ok, ustedes me seguirán viendo allá. Gracias, Diego. Bueno, entonces, aquí estoy viendo yo el sol desde Piscis, en la carta de Pedro. Entonces, cuando yo veo su escenario masculino, ¿sí? Veo un escenario muy espiritual. Veo un escenario asociado con procesos creativos. Veo un escenario asociado con una parte mucho más fluida, mucho más sensible, ¿sí? Su centro del universo nos está mostrando a una persona que valora mucho todo el concepto de creatividad, que valora mucho todo su concepto de espiritualidad, que también eventualmente, sí, no voy a entrar más en detalles, porque está a 19 grados, estaremos hablando de segundo decanato, pero que él desde aquí tiene una cucharada del signo de Cáncer también. Es decir, su concepto de familia toma importancia desde un concepto de servir a su familia, ¿sí? De dar desde el amor incondicional y servicios interesados a su familia. Bien, luego voy a buscar su luna. La luna de Pedro está aquí desde Libra. Entonces, ahí como estamos hablando de la familia, voy a ampliarlo un poquito más. Esto está muy bonito, no sabía cómo hacer. Bien, vemos la luna desde el escenario de relaciones, desde la casa 4, su luna está en casa 4. Entonces, el concepto de él, de su familia, es la búsqueda de un concepto armonioso. De alguna forma, él es un conciliador al interior de su familia, ¿sí? Busca quién tiene, quién necesita, busca cómo armonizar ese espacio, busca sociabilizar, busca cero conflictos en el interior de su familia, ¿sí? Puede ser la persona que logra, por ejemplo, conciliar a su papá con el tío, que tiene la oportunidad también de buscar una armonía en la relación de sus padres, ¿sí? También desde aquí vemos que en sus relaciones, como estamos viendo en Libra, él quiere construir una familia a través de sus relaciones, más cuando la luna está desde casa 4, que hablamos que era la casa del escenario familiar. Y vemos que el signo de Virgo está desde la casa 4, lo cual me permite identificar a Mercurio, y lo estoy buscando, sí, que está desde Acuario, en donde dice que hay un trabajo también que tiene que ver con poner orden a su entorno familiar y que adicionalmente cuando vemos a Mercurio desde el signo de Acuario, tiene también un concepto de familia extendida a la comunidad, a la humanidad. La familia no es solamente sus 5 miembros, sino él lo ve como un concepto mucho más universal, mucho más amplio. Aquí podría considerar su familia, por ejemplo, sus amigos de universidad, sus amigos de colegio, podría considerar también desde aquí los del grupo de astrología, los podría ver también como familia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego estamos viendo su Saturno, y entonces en su Saturno lo vemos desde Libra, y entonces el Saturno le pone esta condición, le dice, tú no eres capaz de organizar una relación de familia adecuada, no tienes la capacidad de establecer relaciones de pareja, se la ponen como un reto, ¿sí? Aunque está desde el tercer decanato, sí, se lo muestra como no tiene la capacidad de comunicarse adecuadamente, educadamente al interior de su familia, no tiene la oportunidad de ser ecuánime con los conceptos que maneja en su familia, y ese es un reto que tiene que trabajar. Y lo interesante también en el caso de Pedro es que vemos que su Saturno está desde casa 5, es decir, yo lo repito en el escenario de mis hijos. Lo que aprendí con mis padres lo estoy repitiendo en el escenario de mis hijos. ¿Sí? De hecho, esta persona además con su Plutón en Libra, pues o tiende a la oportunidad de separarse o eventualmente puede romper relaciones con sus hijos también, o atender un proceso de desequilibrio asociado con la forma en que maneja a sus hijos, o podría no tener hijos, ¿no? Es decir, procesos profundos de transformación derivados del desequilibrio asociado con los hijos, desde el momento de engendrarlos hasta el momento de criarlos o de tener una relación con hijos ya mayores, por tomar un ejemplo, ¿no? En el caso, perdón que ya que me entusiasmé, la casa 4 tenemos además a Marte desde Libra. Entonces, habla también de la oportunidad de que al interior de sus relaciones, sí, hay una necesidad de identificar su individualidad y eventualmente de pelear por sus derechos o de pelear por los derechos de la familia, sí. Esta persona podría ser también un defensor de su familia, o podría también estar confrontando el interior de su familia, según las circunstancias, ¿no? Entonces, eso, vimos ya entonces Sol, Luna, Saturno, ¿sí? Y pues aprovechando la carta, pues aquí vemos el nodo sur desde Capricornio en casa 8. Entonces dice, la oportunidad de crecer y de poderme ubicar
Primero es desde Capricornio, es decir, madurar, ¿sí? Mi primera forma es que tengo que replantear, estamos hablando de la casa 8, replantear mi vida para entender cuáles son mis verdaderas prioridades y cuál es mi plan de crecimiento desde una programación, desde una planificación de adulto, ¿sí? ¿Cuál es mi experiencia? Esta experiencia no hay que esperar a cumplir los 100 años para reconocerla, sino cuáles son mis habilidades y cómo las utilizo adecuadamente construyendo una escalera hacia el escenario de crecimiento espiritual o el escenario de evolución espiritual. Porque él, ¿para dónde va? Él viene para encontrar sus recursos al interior de su familia también. Aquí vemos el signo de Cáncer, que es el signo regido por la luna, que habla de la importancia, y vemos su nodo norte, de la importancia de atender a su familia, de integrar sus recursos asociados con familia, bien sea contribuyendo a su familia económicamente, o bien sea siendo una persona que como terapeuta, como coach, no me gusta mucho la palabra coach, pero como acompañante, ¿sí? Terapéutico, ¿sí? Usa sus recursos para ayudar como una especie de mamá gallina terapéutico al escenario de entender para otros, ayudarles a entender cuáles son sus recursos, ¿no? Casa 4 lo vimos desde Virgo, ya lo mencioné, casa 8 desde Capricornio, mencioné que está asociado con el Saturno que acabamos de ver, y casa 12 desde Tauro, aquí lo estamos viendo. Cuando yo voy a buscar el regente de Tauro, que es Venus, está desde Acuario. Entonces, aquí claramente estamos viendo que hay un escenario inconsciente frente a su capacidad de obtener recursos y de dar lo mejor de sí mismo como recurso, ¿sí? O también, por ejemplo, el escenario del disfrute de vida, ¿no? De los lujos, el confort, la comodidad, que lo estamos viendo como un proceso, ¿sí? Que le genera mucha ansiedad, mucho desequilibrio, ¿sí? Porque está en un escenario ansioso. Entonces, aquí le están hablando de que la importancia de su desequilibrio tiene que ver con generar un acto liberador, es decir, rompo el paradigma de qué es el bienestar. O sea, ¿el bienestar es tener $1.000.000? No. ¿El bienestar qué es? Tomarme una buena copa de vino, ¿sí? Valga $1.000 la botella o valga $2 la botella, pero me disfruto con mi paladar el sabor de esa copa. Entonces, finalmente el concepto está en el disfrute, ¿sí? De ese momento. Entonces rompo el paradigma y ya no me quedo desde escenarios sociales, sino desde el verdadero escenario de conectar con mis sentidos, ¿no? Que es en este caso, los sentidos tienen que ver con Tauro, ¿no? En este caso, digamos, el paladar tiene que ver con Tauro, la garganta, todo este escenario. Bien, entonces traigo estos ejemplos de mi querido Pedro, que como se dan cuenta, arriba dice ejercicio SWK, es decir, Pedro no existe, por si acaso, para que no pensemos que alguien me va a demandar por estarle compartiendo la intimidad en las redes. Pedro es un ejercicio creado precisamente para el trabajo bonito de la docencia. Bien, entonces, esto lo traigo como un escenario, digamos, como una breve demostración, ¿ok? Eso quería compartirles. Hasta aquí quería saber, ahora cómo me saludo de acá. Creo que aquí cerrando este punto, supongo, ¿no? Vamos a ver. Sí, bien, ahí lo stop sharing, entonces dejo de compartir mi pantalla. Bien, y vuelvo aquí al escenario. Bien, entonces, pues ahí les traje un escenario familiar. Hasta aquí y una descripción de cómo la astrología es. Entonces, volviendo al resumen, si hacemos un trabajo dinámico de astrología de constelaciones familiares, pues la persona trae su expectativa de sanar algo en la familia, pero también podemos identificarle, sin el ánimo de llenarlo de paranoias, la oportunidad de sanar algunos aspectos que no necesariamente tiene consciente. No leí la pregunta por estarme viendo mientras explicaba. Sí, perdón. Pero me parece que es importante entender que la astrología complementa objetivamente la petición que trae un consultante en el escenario de constelación familiar, ¿sí? La amplía amorosamente, ¿sí? Le permite a la persona, pues, identificarse con su proceso y mirarlo a la cara. Entonces, eso me parece que es muy bonito, ¿no?
tener esa, digamos, esa oportunidad. Bien, alguien mencionaba algo, si quiere volver a hacer la pregunta, aprovechemos ahora para hacer preguntas, porque quiero pasar ahora a una meditación guiada. Sí, Edmundo, Pedro Rojas, ¿qué astros están en retrógrado? Ah, bueno, volvamos entonces un segundito para darle gusto a mi querido Edmundo, a que quiero mucho. ¿Sí? Vamos a mirar entonces otra vez aquí la pantalla. ¿Sí? Pero cualquier cosa, Edmundo, ya Denise te dice, son los que tienen RX, ¿no? Entonces, pues vamos a verlos acá. Voy a traer cualquier carta, a ver si encontrar, voy a buscar la de Pedro otra vez. Sí, Pedro está aquí. Bien. Entonces, en el escenario de Pedro, Edmundo, ¿sí? Y aquí me enseñó ya mi querido Diego. Entonces, por ejemplo, si él tiene retrógrado, mírenlo, aquí dice RX, tiene retrógrado a Plutón, ¿no? En el momento en que nació. Adicionalmente tiene retrógrado a Júpiter, tiene retrógrado a Urano, ¿sí? Tiene retrógrado a Marte, a Saturno, o sea, al caballero, pues, le tocó duro, ¿no? Los nodos siempre están retrogradando, entonces esa no tiene gracia. Y bueno, con esas tenemos Edmundo, ¿sí? ¿Viste aquí abajo? Que está retrogradando Plutón, Júpiter, aquí se ve Plutón, Júpiter, Saturno y Marte, ¿no? Y además Urano también está retrogradando. O sea, el caballero venía a hacer un trabajo bonito de revisión, ¿no? En su vida, poner un trabajo de orden. Bien. Ahí te expliqué, mi querido Edmundo, con mucho cariño. Bien. Bueno, entonces, dice Denise, dice, ¿es posible sanar una familia si solo un miembro o algunos, no leí todo, por favor, Denise, si solo un miembro o algunos, y ahí me quedé. Es que se apaga muy rápido. Si algunos y los demás no creen o invaliden esto, es que no, el tema no tiene que ver con pedir permiso, ni pedir concepto, ni pedir creencias. Yo, por derecho propio, es un derecho adquirido, pertenezco a un escenario de familia. Como expliqué, por ser un ser vivo, estoy vivo, respiro. Y para poder ser un ser, tuve que haber nacido de un padre y de una madre. Soy hijo de alguien. ¿Qué permiso tengo que pedirles a ellos para atenderme? Ninguno. Al único que tengo que pedirle permiso para atenderme es a mí mismo. Porque partimos de un concepto de responsabilidad mal entendida. Mi responsabilidad con mis padres no es darles gusto, ni atender porque no diría que es un tema de conocimiento o de sabiduría, yo diría que es atender su ignorancia, ¿no? En mi perspectiva, mi percepción, si mi padre fue ausente o fue un maltratador, pues es mi perspectiva. Si a mi padre le gusta o no que lo rotule como maltratador, es tema de él. Hay un escenario muy bonito también que habla de las 5 heridas para ser nosotros mismos. Y seguro algunos los habrán escuchado, ¿no? No sé cómo se llama ella, creo que se llama Liz Benoit o una cosa así, la autora no recuerdo, me excuso por no acordar. No recuerdo las consultas, menos voy a recordar los autores de los libros, pero estos 5 aspectos son, a ver si me acuerdo, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, y me falta uno, rechazo, abandono, humillación, la traición y la injusticia. Mi inconsciente quería esconder la traición. Es el escenario que más complejo me tocó. ¿Ok? Son las 5 heridas que traemos que nos impide ser nosotros mismos. Entonces, si mi padre me humilló, pues agradezco a mi padre por la humillación y por permitirme reconocer en eso el trato que tengo que hacer para atender ese sentido. Porque él vino como maestro a acompañarme en mi proceso, a mostrarme lo que es sentirse ser humillado, tal vez porque en días anteriores yo humillé a mis hijos. Entonces, pues es el momento de poner en orden el sentimiento de humillación con referencia a mi clan familiar.
Entonces, espero haber respondido a la pregunta que hicieron acá con respecto a ese escenario. ¿Ok? Muy interesante. También hay meditaciones y programas perdón, eh, meditaciones de desprogramación de esas heridas, trabajos profundos que hay que hacer de mínimo 21 días. Hablo por experiencia personal. Bien, vamos a atender juntos, porque ya estamos yendo al final. Vamos a atender juntos una pequeña meditación de 5 minutos y la traigo como un ejercicio de complemento a lo que estamos haciendo en el día de hoy. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta mientras que nos vamos conectando con la meditación? Bien, entonces pues vamos, por favor acomódense, pónganse cómodos y vamos a la meditación. Bien, quienes se fueron a la cocina mientras meditamos, adelante. Bien, nos esperamos. Pónganse en una posición cómoda, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos desde una postura cómoda. Vamos a sentir cómo los pies tocan la superficie de la tierra. Las plantas de los pies están conectadas a la base horizontal que conocemos como la tierra. Vamos a sentir dos huesitos que tenemos aquí en nuestras nalgas, no recuerdo cómo se llaman, y que están anclados a nuestro asiento, de tal forma que cuando los sentimos, vemos cómo se yergue nuestra espalda y encontramos que tenemos dos ejes que nos acompañan. Un eje horizontal que conecta con nuestra sensación de estar aterrizados, anclados a la tierra. Un eje vertical que se extiende desde nuestra coronilla a la fuente. Bien. Cerramos nuestros ojos y vamos a respirar por la nariz en una respiración profunda. Inhalamos, sentimos cómo nuestros pulmones se llenan de aire, se llenan de prana, se alimentan. Exhalamos por la boca, sostenemos y volvemos a inhalar. Inhalamos por la nariz, sostenemos y volvemos a exhalar por la boca. Exhalamos. Y lo hacemos una vez más. Inhalamos por la nariz, sostenemos, vemos nuestros pulmones llenos de aire, llenos de prana, sentimos cómo nuestro cuerpo se alimenta de ese prana y exhalamos por la boca y descartamos todo aquello que en este momento no es necesario. Vamos a permitirnos sentirnos presentes en este momento. Vamos a percibirnos desde nuestro interior y vamos simultáneamente a percibirnos desde el exterior como observadores. Tranquilos. No hay nada más que nos acompañe salvo nuestra presencia. Cada uno de ustedes tú visualiza frente a ti a tu madre y a tu padre. Cómo tu madre se ubica a tu lado izquierdo, cercano al corazón, y cómo tu padre se ubica a tu derecha, acompañando tu acción. No importa cómo haya sido tu relación con ellos. No vamos a juzgar,
No vinimos a juzgar, no vinimos a inquietar, no vinimos a cuestionar. En este instante vinimos simplemente a observar a aquellos dos seres humanos que nos dieron la vida, a entender cómo ellos dos, como padre y como madre, se miran a través de nosotros y se sonríen por el hecho de haber cumplido con su contrato, aquel maravilloso contrato de haber logrado nuestra existencia. A eso vinieron y lo han logrado y lo han cumplido. Si adicionalmente a ello, en el contrato que hemos firmado con estas almas, está también el concepto de la formación y crianza, lo reconocemos, lo agradecemos y lo entregamos, porque ya han cumplido con nosotros, ya nos han entregado a la vida y ya como tal, en esa vida somos autónomos y atendemos nuestro propio proyecto. Miramos a nuestra madre y le agradecemos por ofrecer su escenario para gestarnos. La agradecemos, nos sonreímos con ella. Miramos a mi derecha o a nuestra derecha a nuestro padre. Miro a mi padre y le agradezco por haber participado en el proceso de gestación, por haberme dado la vida, por ayudarme a concebir esa vida y por acompañarme en mi proceso personal, por mostrarme el principio de autoridad y por mostrarme el reflejo de mi parte masculina que en mí habita. Vamos a inhalar profundamente y en esa inhalación vamos a sentir la energía de nuestra madre. Vamos a sentir con esta energía su nutrición. Vamos a sentir en esta energía su calidez. Vamos a sentir en esta energía el amor que permitió mi existencia, el amor que esa madre ha entregado para permitir nuestra existencia. Con cada exhalación vamos a soltar cualquier carga o cualquier expectativa que hayamos colocado sobre ella. No debemos nada, pero agradecemos todo. Y en nuestro interior decimos en silencio: gracias, mamá, por darme la vida. Te tomo tal como eres. Ahora volteo a mi derecha y miro a mi padre. Siento la presencia de mi padre. Percibo su fuerza, percibo su dirección, percibo su capacidad de sostenerme en este mundo. Con cada inhalación recibo su energía y con cada exhalación suelto cualquier juicio o dolor. Aún si alguno de los dos, mi madre o en este caso mi padre, en este escenario de tercera dimensión no estuviera presente, están presentes en mi corazón y están presentes en el proceso que yo vivo desde mi creación. Suelto el dolor y no juzgo a mi padre. Y en mi interior repito: gracias, papá, por darme la vida. Te tomo tal como eres. Ahora percibo detrás de mi padre y de mi madre
a cada uno de sus propios padres, a los abuelos paternos, a mi derecha, detrás de mi padre, a los abuelos maternos, a mi izquierda, detrás de mi madre, el abuelo materno a la derecha, la abuela materna a la izquierda, al igual que mis abuelos paternos, mi abuelo paterno a la derecha, mi abuela paterna a la izquierda. Y detrás de ellos, en concordancia, percibo a mis bisabuelos. 4 parejas de bisabuelos que acompañan a mis abuelos. 4 abuelos que acompañan a mis padres. 2 padres que me acompañan a mí. Y así lo extiendo hacia el infinito en ese linaje genealógico. Entiendo que soy un fruto de este árbol. Respiro profundamente, inhalo y siento cómo la energía de mi linaje fluye hacia mí, dándome fuerza y dándome sostén, tal y como tenía que haber sido. No había podido ser distinto. Se ha atendido tal y como es. Ahora voy a llevar mis manos al corazón. Siento mi corazón. Siento mi corazón como cálido late. Con cada latido siento mi vida. Con cada sentimiento percibo a mis padres y a mi origen, que desde sus corazones me han concebido. Y les digo a este linaje, desde mi corazón, en voz baja digo, desde mi corazón honro mi origen. Tomo la vida con todo lo que es. Me permito avanzar en ella con amor y con gratitud. Esto era lo que me correspondía. Y así debió de haber sido y no de ninguna otra forma. Vamos a permanecer unos segundos en esta reflexión, sintiendo el corazón, sintiendo el linaje, recibiendo esta paz que desde esta conexión y de esta manifestación se desprende, haciendo un trabajo de integración en paz y en amor, y en el respeto de cada una de las posiciones que se han confabulado para traerme a esta vida. Cuando cada uno de ustedes esté listo, hacen una inhalación profunda. Van regresando suavemente, poco a poco. Empiezan a conectar nuevamente con su cuerpo. Conectar con aquellos pies que están conectados sobre la tierra, conectados con aquella coronilla que está conectada con este chorro de luz hacia la fuente. Vamos respirando despacio y poco a poco abrimos nuestros ojos para encontrarnos de vuelta en esta dimensión. Aquí nos encontramos de vuelta cuando ustedes sienten necesario. Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Bien. Bueno, vamos a aprovechar para algunas inquietudes. Todo cariño, Clarita. Algunas inquietudes. Quien quiera compartir su experiencia, es el momento de hacerlo. Y ya vamos a terminar con un mensajito inspirador. Con mucho cariño, mi querida Denisita. Ya saben todos que para temas de redes y de contactos y para cartas se comunican con Denise. Ella nos acompaña bonito.
Yo la molesto porque te agradezco mucho, Denise, que tengas el coraje de estar participando, preguntando, inquietando. Yo soy igual. Eso está bien. La representante en Lima, dice ella. Bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a concluir el trabajo de este taller, de esta reflexión bonito, con un resumen que nos habla de la oportunidad que hemos tenido de explorar las huellas de nuestro linaje, ¿verdad? La oportunidad de conectarnos con una pequeña parte de la representación gráfica que desde la astrología podemos encontrar en el mapa de cosmos que nos guía, en el mapa del cosmos que nos guía. Entender cómo las energías se manifiestan, cómo atendemos nuestra responsabilidad, nuestra dinámica como seres en el proceso de evolución, y como tal entender, no somos dueños ni somos gestores, sino somos producto de una confabulación energética, de una confabulación genealógica que se ha venido eh, desarrollando para nosotros. Todo para nuestro bien. La responsabilidad sí está en nosotros, en identificarla y en atender la cabalidad. Porque tenemos una responsabilidad con nosotros que se extiende a la extensión de nosotros que serán nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestra sociedad, nuestra humanidad. Y como tal tenemos una gran responsabilidad de ser mejores seres humanos para lo mejor de nosotros en el escenario de esta humanidad. La astrología nos muestra un propósito de existencia. Nos ha mostrado también las herramientas básicas y nos ha representado también la oportunidad de entender nuestras herramientas sociales. Hemos tomado algunos ejemplos para entender las infinitas posibilidades que desde la astrología se pueden ofrecer, en este caso para atender las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares nos reconcilian con nuestras raíces, nos permiten hacer un trabajo de sanación, de orden, de honrar nuestro origen. Cuando integramos ambos caminos, encontramos claridad, encontramos equilibrio y encontramos un profundo sentido de pertenencia y un profundo sentido de existencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Yo espero que cada uno de ustedes lleve la certeza de que está exactamente en el sitio donde tenía que estar, en el tiempo y en el espacio que les corresponde. Que su genealogía los trajo al sitio que era el correcto y que tenía que atenderse. Y que con la fuerza de los ancestros y con la luz de las estrellas, la energía que trae el escenario astral, se ilumina nuestro camino en el entendimiento. Y no me queda sino agradecerles infinitamente por permitirme compartir con ustedes este viaje en el día de hoy. Y ha sido un placer servirles con enorme cariño. Bueno, con todo cariño, mi querida Claudia, con todo cariño, mi querido Iván. Con todo cariño. A todos, nos vemos en la próxima, ¿no? Aquí nos seguimos viendo. Ha sido un placer servirles. Bye, bye.